Netflix siempre nos ha sorprendido con sus nuevas series, pero sin duda lo que más sorpresas nos trae son el montón de reglas estrictas que tienen que seguir los pobres actores para dejarnos impresionados. Y Wednesday no es una excepción, así que veamos todas aquellas reglas a las que se tuvieron que someter los actores de Wednesday, desde aprender a tocar el cello hasta actuar de mano. En primer lugar, Netflix no quería dejar a cargo a cualquier director para esta serie tan especial. Quería lograr algo excepcional que fuera recordado. Así que para esto tenían a un hombre experimentado a cargo, Tim Burton, quien al parecer, por su gran experiencia en los filmes góticos, puede llegar a ser muy estricto. La verdad es que los actores y la producción no se esperaban para nada el montón de reglas estrictas que les esperaría grabar con Tim Burton. Empecemos con la protagonista, Jenna Ortega, quien le da vida a la icónica Merlina. Jenna tuvo que cargar el peso de realizar muchas actividades dentro del show. Primero, tuvo que tomar varias clases de idioma alemán, esto simplemente para que dijera unas cuantas frases dentro de la serie, pero a la perfección. Y vaya que el alemán no es para nada fácil de hablar o comprender. Genießen Sie Ihr authentisches Pilgrimage aus Kakaobohnen, bezogen von den unterdrückten Einwohnern des Amazonas. Sabemos que para las grabaciones de combate y acción, la mayoría de las veces se utilizan a dobles para evitar que los actores sufran algún daño. Pero esto no es problema para Jenna. La verdad es que esto fue opcional, pero ella decidió hacer estas escenas de combate por su propia cuenta. Así que tuvo que aprender lo más básico de combate y artes marciales. Pero esto no es algo nuevo para ella, ya que Jenna ha dicho en varias entrevistas que le encanta hacer sus propias acrobacias y que no le teme para nada a las caídas. Incluso dijo que no le importaría si le pidieran manejar un auto a 200 km por hora. Además, ella pasó días y horas aprendiendo a tocar el cello, tomando múltiples clases al día, hasta que llegó a ser una chelista destacada. A esta chica solo le falta aprender a volar. Pero sí hay una dificultad que destacar de todas las normas que conlleva el papel. Esta sería la de mantenerse más inexpresiva de lo usual. A muchos de nosotros esta regla nos parecería bastante fácil, pero a la hora de estar grabando, simplemente llegan esos momentos de distracción o risa incontenible. Ahora imagínense lidiar con un personaje el cual no tiene que expresar ninguna emoción. Sabemos que Merlina es fría, dura y calculadora. Jenna tuvo que contenerse en muchas ocasiones y reaccionar como lo haría Merlina y no Jenna. La misma actriz ha dicho que es demasiado expresiva y risueña. ¿Y cómo no? Además de haber sido chica Disney, también lleva sangre latina. Y ya saben que aquí hablamos hasta por los codos. Para poder pulir su cara inexpresiva, Jenna se inspiró en la famosa cantante Billie Eilish, ya que al ver a esta chica nos podemos dar cuenta que no es muy expresiva que digamos. La mayoría de veces lleva un semblante un poco serio, y a Jenna esto le sirvió bastante de referencia. Aunque la verdad, después de practicar e intentar llevar siempre un rostro inexpresivo, no debió ser un reto muy grande para Jenna, ya que Jenna ha comentado que se identifica mucho con Merlina y nació para interpretar al personaje. Otra de las molestas reglas que Jenna tuvo que seguir al pie de la letra fue mejorar su postura. Tuvo que practicar todos los días mantener la espalda recta y no mover mucho las manos o los brazos si no era necesario. Y casi todos sabemos que esto resulta ser muy difícil de estar recordando. La actriz comenta que esto le ayudó y que gracias a eso ahora su postura ha mejorado enormemente. En las primeras semanas del rodaje, Jenna comentó que tuvo que hacer una escena sin parpadear. Tim Burton simplemente le dijo, "No quiero que parpadees". Tuvo que aprender a manejar en qué momentos hacer algunos gestos extraños, y aparte que se vieran de una forma natural. A esto le agregamos que tuvo que trabajar en reforzar la fuerza de su mirada para que se viera amenazante, y para esto tomó como referencia al director Stanley Kubrick. Sin duda que Jenna tuvo que seguir muchas reglas, por eso les preparamos un video con otras reglas aún más estrictas que ella tuvo que seguir. Ahora pasemos a la siguiente actriz, Emma Myers.
Ella tuvo que interpretar a Enid, la compañera de cuarto de Merlina, y es todo lo contrario a ella. Lo vemos hasta en el aire de su habitación, generando un gran contraste con la protagonista. Mientras a Jenna la debemos ver esforzándose por mantenerse fría, Enid debe de verse muy colorida. Para empezar, Emma tuvo que luchar por meses para quedarse con el personaje, y lo logró. Estuvo rogando y audicionando para poder quedar dentro de Wednesday, y para ponerla a prueba, producción le dejó una tarea demasiado difícil. Obligaron a Emma a que estuviera muy metida en la elección del vestuario del personaje. Tim Burton le dejó muy en claro la temática de todo lo que vemos en pantalla. Y después de quedarse con el papel, tuvo que planear todos los días el vestuario para el personaje, combinando varias prendas y colores entre sí. Y al ser una chica, nosotros pensaríamos que disfrutó todo este proceso, pero la verdad es que esto resulta ser demasiado estresante. Amy no tenía nada de conocimiento sobre diseño de moda para un personaje. Ella tuvo que experimentar con decenas de atuendos para que al fin terminara con uno parecido al que vemos en la serie. Y no terminara pareciendo una piñata colorida. A pesar de su esfuerzo, a ella le tuvieron que arreglar unas cuantas cosas, pero al final Tim Burton quedó impresionado con su elección. Y de los actores en general, incluyendo los extras, tendríamos que esperar que no tengan ninguna sola fobia, porque si la tuvieron, debieron tener que aguantarla durante todo el rodaje. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Imagínense tener que lidiar con arañas, monstruos, sangre y quién sabe qué otras cosas. Trabajar todos los días con este tipo de cosas debe ser duro. Esperemos que Netflix haya avisado de todo esto antes de iniciar la producción y cada uno de los actores que vimos en pantalla estén perfectamente entrenados para resistir estos miedos. ¡Que lo dudo! Al menos 2 de los actores principales han confesado los miedos que tienen, y estos incluyen varios de los que acabamos de mencionar. Y añádanle la parte más terrorífica, un hombre pegado a una mano andando por todo el tiempo en los pasillos. Y hablando de ese hombre, vaya carga de trabajo que se llevó. Hablamos de interpretar al personaje de Thing, o mejor conocido como Dedos. El encargado de darle vida es un hombre llamado Víctor Dorobantu, mejor conocido como el Manitas, el cual es un mago. ¡Sí, él es un mago! Y este es su debut como actor. Puede que pensaras que la presentación de Dedos fue muy simple de interpretar por Víctor Dorobantu. Digo, simplemente es tener tu mano frente a la cámara haciendo como si tuviera vida. Pero en realidad, amigos, incluso el trabajo de Dedos fue de los más difíciles que hubo en la creación de este show, empezando con el maquillaje. Puede que suene chistoso como una broma, pero de hecho la mano de Víctor tuvo que ser maquillada y estilizada por varias horas al día para que así quedara perfecta en las grabaciones. En la parte de arriba de su mano le pusieron prostéticos para que se viera como si de verdad estuviera cortada. Luego de que necesitaban varias referencias en foto para que siempre el maquillaje quedara de la misma manera a como estaba en otras tomas. Este jovenazo tuvo que enfrentarse a una de las reglas más pesadas de todo el elenco. Para grabar le colocaban un traje azul de cuerpo completo, incluyendo su rostro, y tardaban hasta 3 horas en ponérselo. Y además, súmale que debía de poner su cuerpo en posiciones muy extrañas para poder grabar. De cabeza, sobre las paredes, debajo de los muebles y a veces hasta dentro de las mismas paredes. En ocasiones le hacían un hoyo para que pudiera quedarse ahí y tomar aire, ya que este traje le causaba mucho calor. Y si creyeron que la pobre Jenna fue la que tuvo el más grande reto, estaban completamente equivocados. Víctor Dorobantu fue quien verdaderamente sufrió aquí. Como si ya fuera poco hacer todas esas posiciones incómodas para grabar, Tim Burton le complicó más el trabajo. Esto al ponerle escenas bajo el agua. Imagínense hacer estas poses, pero ahora bajo el agua. Y aparte, aguantando tu respiración. Pero a pesar de que esto suena bastante tedioso, lo verdaderamente difícil que tuvo que afrontar Víctor fue darle la personalidad a Dedos, ya que este personaje fue creado desde cero.
La personalidad de esta mano cobró vida a partir de gestos, su propio lenguaje e incluso código Morse. Y por último, una regla estricta que tuvo que seguir Zeta Jones fue acomodar su tiempo para poder protagonizar a Morticia. Por si no lo sabían, esta mujer es una super multimillonaria, dueña de varios negocios a través del mundo. Ella usualmente se encuentra muy ocupada por todo lo que tiene que hacer, razón por la cual fue la más pagada de todo el elenco. Tan pronto como terminaba de hacer sus grabaciones, ella de inmediato se iba a trabajar en otra cosa, día y noche sin descansar. Vaya que ser exitoso en la vida sí que cuesta mucho trabajo. Pero bueno amigos, estas fueron las reglas más estrictas del elenco de Wednesday. ¿Ustedes saben de otras más? Dejen sus respuestas en los